Hola, muy buenas a todos, bienvenidos a Bolsa desde el inicio. En el vídeo de hoy vamos a ver cuál es la situación actual del mercado, porque estoy viendo muchos comentarios por redes sociales y también en vídeos de YouTube de que mucha gente dice que se avecina una gran caída en el año 2022 y bueno, vamos a ver un poco pues con diferentes gráficos que he podido recopilar y echando un ojo a los principales indicadores, vamos a ver la situación en la que se encuentra el mercado en estos momentos. Bueno, lo primero que os quiero mostrar es la situación en la que se encuentra el SP500, que es el índice de referencia de las bolsas mundiales, ¿vale? Y el que mide un poco la salud de la economía global y de Estados Unidos. Pues vemos que actualmente, en relación a los beneficios esperados para el próximo año, el PER Forward, conocido por todo el mundo, pues se encuentra actualmente en 21,18 veces. Puede que haya bajado un poco porque esto es a cierre de diciembre de 2021 y estoy grabando el vídeo el día 13 de enero. Y como hemos tenido alguna corrección, pues puede que este múltiplo haya bajado cerca de las 20 veces. Pero, sin embargo, vemos que es superior a la media de 25 años, que es más en el entorno de las 16 veces y media aproximadamente. Entonces, bueno, podría parecer que las bolsas, si simplemente miramos esto, están quizás algo por encima de precio, ¿no? Lo mismo si echamos un ojo, por ejemplo, a la yield de los dividendos de los últimos 25 años. La media es del 2% de la rentabilidad por dividendo que dan las acciones y ahora mismo es del 1,35%. Eso nos indica que las acciones también están más caras, porque si el precio de las acciones es más caro, la rentabilidad o la yield de los dividendos es más baja. Pero llama la atención también de que el múltiplo es más bajo que hace un año. Es decir, hace un año el PER medio al que cotizaba el mercado era superior al que estamos ahora. El del año pasado era de 23 veces al comenzar el año 2021. Y al comenzar el año 2022, pues aquí veis que es de 20,7 veces. Entonces, ¿cómo puede ser eso, no? Si la bolsa no ha parado de subir, ¿cómo es que ahora está más barata en relación al múltiplo? Bueno, pues eso es algo que ahora vamos a ver. Bueno, aquí os pongo una gráfica para que veamos la evolución de los beneficios que ha tenido el SP500 en su conjunto y las estimaciones del consenso de los analistas. Y vemos como en el año 2021 los beneficios han crecido muchísimo comparado con el año 2020, principalmente por la expansión de márgenes que están teniendo muchas empresas estadounidenses. Entonces, este incremento en los beneficios pues hace bajar el PER medio, y de hecho se estima que van a seguir creciendo los beneficios durante los próximos años. Y el segundo motivo, que quizás es el más conocido por todos, es que los tipos de interés están por los suelos. Y como vamos a ver más adelante, hay una correlación inversa entre los tipos de interés y los múltiplos que paga el mercado. Esto quiere decir que cuanto más bajos son los tipos de interés, más altos son los múltiplos de valoración que se pagan por las acciones. Bueno, entonces aquí os pongo otra diapositiva para que veáis de dónde ha venido el crecimiento de los beneficios por acción este año. Y como podéis ver aquí, en un 72% se corresponde con unos mayores márgenes. Veis que han crecido un 55% los márgenes en comparación con el año 2020. Pero bueno, 2020 fue un año en el que se contrajeron muchísimo. Por eso veis que el crecimiento ha sido del 71% de media en los beneficios por acción, pero esto es porque hay un efecto base, ¿vale? Y partimos de una base muy baja. En 2020 los beneficios se hundieron. Entonces por eso el crecimiento es tan alto. Y os voy a hablar también un poco sobre los tipos de interés, ya que como sabéis, en las anteriores reuniones de la Fed, la Reserva Federal de Estados Unidos, pues todo apunta a que vamos a ver subidas de tipos de interés. El mercado parece que no se lo termina de creer todavía, pero bueno, parece que es la única forma que vamos a tener de controlar la inflación, que ya sabéis que está por las nubes. Aquí tenéis un poco pues previsiones que hay de cuál va a ser la inflación pues a lo largo de 2022, 23 y 24, va a bajar hasta el entorno del 2%, y veis que el objetivo de tipos de interés pues para 2024 también es que esté por encima del 1,6% para 2024. Esta subida de tipos, como os comentaba antes, tiene un impacto en las valoraciones de las acciones. Como podéis ver, los tipos de interés que tenemos actualmente en el mercado, con fecha 31 de diciembre de 2021, pues los tipos reales son negativos. La rentabilidad del bono a 10 años de Estados Unidos está dando en torno al 1,5% de rentabilidad, pero es que la inflación es mucho más alta, con lo cual
es del 5%, nos ponen aquí, incluso se ha anunciado que es del 7% en los Estados Unidos. Entonces la rentabilidad real de los bonos es negativa. Y esta rentabilidad negativa real de los bonos es una de las razones por las que no tiene sentido invertir ahora mismo en renta fija. Entonces, todo ese dinero que debería estar en renta fija, en una situación normal, ha ido a fluir a las bolsas, ¿vale? Eso también explica las valoraciones que tenemos actualmente. Bueno, aquí os traigo una imagen muy buena que he encontrado por Twitter, en la que se muestra cómo se relacionan los tipos de interés del bono a 10 años de Estados Unidos con los múltiplos, en este caso PER, que paga el mercado. Y veis que actualmente nos situamos pues en un entorno a 1,8, 1,7, se está moviendo ahora mismo el bono a 10 años. Con lo que el múltiplo debería ser de algo superior a las 20 veces, que si os dais cuenta es en lo que se está moviendo ahora mismo el mercado. Pero claro, ¿qué pasa si durante los próximos años el bono, por ejemplo, se va al 4% o incluso más? Pues que muy probablemente, y esto no es algo que tengamos garantía 100% de ello, pero tiene toda la lógica del mundo, y así ha sido históricamente, pues si por ejemplo el bono se va al 4%, que es posible, pues el múltiplo se va a contraer en torno a la media de mercado, que sería de en torno a 15 veces beneficios. Ya os digo que esto no es una certeza, pero es lo que ha ocurrido siempre y tiene todo el sentido del mundo, porque a mayor atractivo de la renta fija, habrá salida de capital de la renta variable, de bolsa a bonos. Y simplemente esa salida de capital pues va a hacer caer la bolsa. ¿Vale? Yo no tengo ni idea de si esto va a pasar, pero es algo que es un escenario que debemos contemplar para este 2022, porque es bastante probable que algo así pueda suceder. Os repito que yo no soy adivino y no sé lo que va a pasar, pero es un escenario que cada vez es más probable. Bueno, entonces, como os decía, ¿qué podemos esperar? Pues podemos esperar, y todo apunta a ello, que suban los tipos de interés. Veremos a qué ritmo los suben. Ya recordaréis la torta que se pegó el mercado en 2018, cuando subieron los tipos. Y bueno, si no son subidas muy agresivas, pues yo no creo que vayamos a ver una contracción muy grande de los múltiplos. Pero si son subidas agresivas sí que la podemos ver. Aquí os pongo que una regresión a la media de PER, el PER ya sabéis que puede caer el PER medio por dos motivos. El primero de ellos es que caigan las cotizaciones y el segundo de ellos es que se incrementen los beneficios por acción de las empresas, o una combinación de ambos. Pero bueno, aquí os pongo que ahora mismo, para regresar a 16 veces beneficios, equivaldría a una caída del mercado del 20%. Y ya sabéis que cuando el mercado cae el 20% hay empresas que caen un 40 y un 50. Entonces, bueno, yo no digo que esto vaya a pasar, pero si el mercado ahora le diese por volver a la media histórica, eso equivaldría a una caída del 20%. Y como os digo aquí, nadie tiene una bola de cristal y no sabe lo que va a suceder en el futuro. Pero es un escenario que todos tenemos que tener en cuenta. Cuidado con hacer valoraciones y aplicar múltiplos muy altos, porque puede que exista el riesgo de que veamos esta contracción del múltiplo al menos en el corto o medio plazo. Para valoraciones a largo plazo igual esto no influye demasiado, ¿vale? Valoraciones a 5 o 10 años esto no va a cambiar demasiado, pero sobre todo en el corto o medio plazo sí. Bueno, os traigo también para que veamos un poco la salud del mercado y cómo se encuentra este gráfico que he sacado de un research que he leído recientemente, que nos muestra la relación entre la deuda neta de las empresas, como veis aquí, del SP500, del Russell 2000 y del Midcap 400, que veis cómo se disparó durante el 2020 el endeudamiento de las empresas y vemos cómo ya está volviendo a niveles más normales, en torno a los niveles de endeudamiento que había en 2014, ¿vale? Entonces el mercado, realmente la salud de las empresas no es mala, hablando de endeudamiento. Veis que está en niveles, en concreto en el SP500, de en torno al 1 de deuda neta EBITDA. No es un nivel extremadamente preocupante, ¿vale? Es más o menos en línea con la media. Bueno, ahora os voy a hablar un poco, porque creo que es importante, de qué tipo de empresas van a sufrir más, muy probablemente, en caso de que veamos subidas de tipos. Y algunas de ellas ya han empezado a descontar la subida de tipos, en este caso, y llevan unas tortas brutales, como vamos a ver más adelante. Recordad, chicos, que podéis dejar vuestro me gusta para apoyar al canal, ¿vale? Y que lleguemos cada vez a más gente. Bueno, en mi opinión, las dos empresas que más deberían subir ante una hipotética subida de tipos, pues son aquellas empresas que o bien están muy endeudadas,
porque el tipo de interés que pagan por la deuda va a ser más alto, entonces se van a ver perjudicadas, lógicamente, ¿no? Si tú tienes que pagar, por ejemplo, o financiarte a un tipo del 5% de interés en lugar del 2%, pues obviamente te vas a ver perjudicada como empresa, ¿vale? Tus cuentas se van a ver perjudicadas. Y lo segundo es las empresas que necesiten de capital exógeno, es decir, que necesiten o bien emitir acciones, empresas de alto crecimiento para financiarse o recurrir a nueva deuda. ¿Por qué estas empresas se ven perjudicadas? Y estas suelen ser las de alto crecimiento. Porque como hemos visto antes, a mayores tipos de interés, menor es el múltiplo que paga el mercado. Y no es lo mismo que una empresa de alto crecimiento, como podría ser Datadog, por ejemplo, emita acciones a una valoración muy alta que a una valoración más baja. Cualquier empresa que os venga a la cabeza que genere free cash flow, no es lo mismo, o PER, que genere beneficio de alto crecimiento, no es lo mismo hacer una ampliación de capital cotizando a 50 veces PER, porque eso equivale a financiarte al 2%, que hacerla a 20 veces PER, que eso equivale al 5% de financiación. Es la inversa del múltiplo, ¿vale? Entonces tendréis que dividir 100 entre el múltiplo al que cotiza. Y esa es la tasa de interés a la que se estarían financiando en caso de hacer una ampliación de capital. Entonces estos son los dos tipos de empresas con las que yo personalmente tendría más cuidado en estos momentos. Porque ya os digo que son las que más pueden sufrir. También os quiero hablar de otro tipo de empresas que en mi opinión están bastante sobrevaloradas en líneas generales. Si vamos empresa a empresa hay de todo, pero en líneas generales me parece que cotizan a múltiplos muy altos y son sobre todo el tipo de empresas defensivas. ¿Por qué están cotizando todas estas empresas defensivas tipo Coca-Cola, Pepsi y muchas empresas de estas de mucha calidad y muy seguras a múltiplos tan altos? Como vamos a ver después. Pues porque están actuando como proxy de los bonos. Como os he dicho antes, no tiene ahora mismo ningún sentido, con las rentabilidades reales negativas que hay en la renta fija, y lo mismo ha venido pasando en los años anteriores, invertir en renta fija. Entonces todos estos inversores de bonos lo que han hecho es buscar lo que más se parece a la renta fija en el mercado de acciones, que son este tipo de empresas que pagan dividendo, que son muy estables, muy defensivas, ¿no? Y que crecen poquito. Pues lo que os decía, típicas empresas del sector consumo, por ejemplo. Y entonces pues ha habido muchísimo flujo de capital que ha ido hacia estas empresas. Pero claro, ¿qué pasa si los bonos empiezan a ponerse más atractivos? Pues que sí o sí vamos a ver una salida de flujo de efectivo de este tipo de empresas. Y ya sabéis lo que pasa, cuando hay salida de dinero de la bolsa hacia los bonos, eso significa que se contraen los múltiplos y podemos ver caídas. Yo no digo que estas empresas tengan que caer automáticamente, pero ojo con las valoraciones que pagamos, porque si pagamos por una empresa que no crece una valoración de 30 veces, ahora que están muchas infladas, y el mercado de repente decide que va a pagar 20 veces por la empresa, pues nos vamos a comer una caída del 30%. Y habremos comprado una muy buena empresa, pero igual no la vemos en verde hasta dentro de 5 o 10 años. Entonces, por eso os digo que mucho cuidado con las valoraciones que pagamos en este tipo de empresas hoy en día. Aplicar múltiplos más bajos de lo normal por lo que pueda pasar. Intentar comprar las empresas con un mayor margen de seguridad. Es mi consejo y es lo que yo estoy haciendo. Ahora os voy a enseñar una comparativa entre dos empresas para que vosotros me digáis si esto tiene mucho sentido o no lo tiene. Bueno, en primer lugar vemos Coca-Cola, que es una empresa que yo he tenido en cartera. La vendí recientemente a $58. Y vemos que actualmente está cotizando, con los beneficios de los últimos 12 meses, a casi 30 veces beneficios. Coca-Cola es una muy buena empresa, tiene una marca increíble, defensiva, resistente a las crisis y todo lo que me queráis decir. Tenéis razón. Pero ¿vosotros creéis que tiene sentido pagar un múltiplo de casi 30 veces beneficios en una empresa que va a crecer al 3 o 4% en los próximos años? ¿No os parece un múltiplo muy alto, cuando el múltiplo medio de mercado es de 16 veces? Y por otra parte os voy a enseñar una empresa, que es Alphabet, Google, de alto crecimiento, que no tiene deuda. Coca-Cola sí que tiene deuda, ¿vale? Paga intereses muy bajos, pero a Coca-Cola sí que le puede afectar una subida de tipos, o al menos más que a Alphabet. Y sin embargo Alphabet, que es una empresa que crece bastante más, ya os digo, no tiene deuda, también tiene un moat enorme, yo diría que tan grande como el de Coca-Cola o más grande, y sin embargo cotiza a 27 veces beneficios, y llegó a estar a 25 y si le quitamos la caja 22 hace una semana. Entonces, yo no sé cuál es vuestra opinión de esto, pero para mí no tiene ningún sentido que Coca-Cola cotice a múltiplos más altos
que empresas de alto crecimiento, sin deuda, como ya os digo, y de muchísima calidad, como pueden ser Google o Facebook. Mi opinión, simplemente. Por eso os digo que cuidado si se puede encontrar los múltiplos en el futuro, porque sería muy doloroso. Bueno, también os quiero comentar algo que me parece bastante interesante y que a simple vista, si solo miramos los índices, no se ve. Y es que los índices están bastante distorsionados ahora mismo. ¿Por qué están distorsionados? Pues bueno, como os pongo aquí, empresas growth versus FANG. Hay muchas empresas ahora mismo en el mercado con los índices prácticamente máximos y hay empresas de altísimo crecimiento que han corregido muchísimo, como vamos a ver ahora mismo. ¿Por qué los índices no caen? Pues los índices no están cayendo principalmente por el gran peso que tienen tanto las FANG como otras acciones tecnológicas en el índice. El 50% del Nasdaq son las 10 principales empresas tecnológicas. O sea, si esas empresas, que de momento están aguantando muy bien, no se han movido o siguen subiendo, pues nos puede dar una falsa sensación de que la bolsa no ha corregido, pero en verdad sí que ha habido correcciones y muy grandes en algunas empresas. Bueno, como veis aquí, en el SP500, las 10 principales empresas tienen el 30% de la capitalización de mercado. Entonces, por eso os digo que al final los índices están sesgados por el gran peso que tienen estas compañías. Y entonces, si simplemente miramos el índice, pues podemos llegar a una visión errónea de la realidad. Por eso os digo que hay que ver también el fondo del mercado. Y el fondo del mercado es que, como vemos aquí, muchas empresas de alto crecimiento, aquí veis a la izquierda arriba Cloudflare, que es una empresa del sector de ciberseguridad, lleva desde noviembre un menos 52%, PayPal, una maravillosa empresa de crecimiento que ha caído más de un 40% desde sus máximos. Vemos Teladoc, por ejemplo, que es otra empresa de alto crecimiento que lleva en el último año un menos 60%, y si miramos desde máximos un menos 75%. Otra empresa como Peloton, que se calentó un montón, lleva un menos 77%, ¿no? Como veis, parece que hay una distorsión si vemos las pequeñas empresas o empresas de alto crecimiento y las FANG. Aquí os pongo una tabla para que veáis también muchas de las empresas que subieron mucho, porque son de alto crecimiento y es lo que más subió, durante 2020, para que veáis las tortas que llevan muchas de ellas en el año 2021. Tenéis empresas como Zoom, que llevan un menos 45%, Lemonade, que también ha caído muchísimo, Pinterest, bueno, hay múltiples empresas. Entonces, bueno, sin más, solo quería mostraros esta distorsión que hay en el mercado ahora mismo, porque mucha gente se piensa que la bolsa no ha corregido y realmente hay empresas que han caído muchísimo. Y este tipo de empresas ya han descontado las subidas de tipos. Como os he dicho antes, las empresas que más sufren son las de alto crecimiento, que necesitan capital exógeno, y las endeudadas. Pero en las FANG y en las grandes empresas el mercado no ha descontado esto todavía y es posible, no sabemos, no tenemos una bola de cristal, pero es posible que esto se vaya a ir descontando en los próximos meses. Ya os digo que yo no tengo una bola de cristal, pero parece bastante lógico. Bueno, ahora para terminar el vídeo vamos a ver un par de indicadores que miden un poco la salud del mercado a corto plazo. Bueno, y comentaros también que todo lo que habéis visto hasta ahora, todo lo anterior del vídeo, está grabado el día 13 de enero. Porque este vídeo lo pensaba subir el viernes anterior, la semana pasada, pero hice una encuesta en Twitter y también aquí en YouTube, como podéis ver, hace 9 días, o sea, el jueves pasado, y os preguntaba que qué vídeo preferíais que subiese. Y como votasteis que preferíais un análisis de una empresa, pues os subí el análisis de CTS, ¿vale? Que es una empresa muy interesante, que ha corregido desde que subí el vídeo, pero es una empresa muy interesante a largo plazo. Y bueno, dejé este vídeo de la situación del mercado, aunque ya lo tenía grabado, para esta semana, ¿vale? Desde entonces el mercado ha corregido algo, sobre todo ayer. Tenemos compañías como Netflix que presentó resultados y cayó un 20%, pero bueno, todo lo anterior sigue siendo válido y es lo que yo pensaba hace una semana y es lo mismo que pienso ahora, ¿vale? Lo único que estos indicadores que vamos a ver, como son de corto plazo, pues lo tengo que grabar ahora, ¿vale? No sirve lo de hace una semana. El primero de los indicadores que vamos a ver es el índice de miedo y codicia, elaborado por la CNN. Y en este caso, fijaros que a pesar de que hemos tenido caídas estos días, actualizado el indicador a fecha de ayer, día 20, pues vemos que está en neutral, no está en miedo, ¿vale? Este es el sentimiento que se supone que está moviendo el mercado ahora mismo. Y se me hace raro que con las caídas siga estando todavía en neutral y no empiece a haber miedo.
No sé qué opináis vosotros, pero esto es lo que nos indica este indicador. Incluso estamos cerca de codicia, ¿vale? Estamos en 52 puntos sobre 100. Y después otro que creo que es más interesante es el VIX, que es el índice que mide la volatilidad del SP500. Actualmente veis que está en 26,57 puntos y ya sabéis que el VIX se suele decir siempre que cuando está por debajo de 20 puntos pues implica baja volatilidad y por encima de 20 puntos implica volatilidad más alta. Ayer se disparó con las caídas, ¿vale? Ayer hubo un giro de sesión en el mercado, estaba todo subiendo, o por lo menos el Nasdaq cuando yo salí de casa, y cuando volví pues había cerrado en -1 o algo así, o sea, se movió como un 3% en cuestión de un par de horas. Entonces, bueno, pues se disparó un poco el VIX e implica que podemos tener volatilidad, ¿vale? Está en 26 puntos, como veis. Veremos qué pasa las próximas semanas, pero bueno, parece que el mercado se está empezando a poner un poco nervioso estos últimos días. Bueno, en mi opinión, todo lo que vaya a pasar durante este año 2022 va a depender de lo que haga la Reserva Federal con los tipos de interés, la Fed, ¿vale? Y si esas subidas de tipos son agresivas o no. Entonces, pues nada, iremos viendo lo que van haciendo en cada una de estas reuniones de la Fed. Y bueno, pues si son agresivos con los tipos, veremos caídas fuertes. Si son subidas moderadas de los tipos, pues a lo mejor el mercado se lo toma bien y no hay mucha contracción en los múltiplos. Lo iremos monitoreando. Y nada más, chicos. Espero que os haya gustado el vídeo. Podéis dejarme vuestra opinión de la situación del mercado aquí abajo en los comentarios y dejar vuestro me gusta para apoyar el canal. Y suscribiros si todavía no lo estáis. Un saludo y hasta el próximo vídeo.